capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia y luego oramos para pedir la dirección del Señor. Amén. Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Lean el 20. Los presentándonos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Sigan. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cielo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, todos se soltaron. Aleluya. Amén. Pero vamos a orar. En esta oración que ustedes van a hacer, o que vamos a hacer aquí todos, para que Dios nos hable a través de la palabra, oramos por las familias del hermano Robinson y la hermana Lady, la familia Grajales Santa, y oramos por la familia de nuestra hermana Adriana. Amén. Está la hermana Adriana. Venga, hermana Adriana, pase al altar, vamos a orar por usted y por su familia, su señora madre, sus hermanos, toda la familia, en el nombre del Señor Jesús. Oramos para que Dios ayude y bendiga esta familia en el nombre del Señor, y oramos para que Dios nos traiga una palabra esta noche. Hermano Iván, por favor, dirija esta oración. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito su nombre, Santo. La familia, Señor, en tu presencia, Jesucristo. La familia de la hermana Diana, se la presento en el nombre de Jesús. El hermano Rosa, nuestra hermana Lady, Señor, familia, los bendiga y nos hables esta noche a todos los aquí presentes, porque necesitamos una palabra de parte suya, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios, aleluya. Demos gloria al Señor. Se pueden sentar, hermanos, estén cómodos y vamos a oír la palabra. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar un poco de este pasaje de la Biblia para tener aquí una enseñanza o una predicación. Voy a comenzar diciendo que esta experiencia del apóstol San Pablo y de su compañero de trabajo, Silas, el compañero de misiones, esa experiencia de ser encarcelados, esa fue una experiencia que sucedió en el segundo viaje que hiciera el apóstol Pablo, el segundo viaje misionero. Y esto sucedió en una prominente ciudad de Macedonia que se llamaba Filipos. Amén. Amén. Escúcheme a mí, hermano. Amén, amén. El apóstol Pablo tenía como propósito en este segundo viaje que hizo visitar a todos los hermanos y a todas las personas, digamos, que habían quedado en los lugares donde él ya había ido y ya había anunciado el mensaje del Evangelio en ese primer viaje que él hizo.
Aunque la Biblia no registra que el apóstol Pablo hubiera estado en Filipos en el primer viaje que hizo, pues uno se imagina o uno supone que él seguramente quiso aprovechar que estaba cerca de aquel lugar en su segundo viaje, y entonces aprovechó para llegar hasta Filipos a llevarles el mensaje de las buenas nuevas de salvación, porque él andaba en una gira misionera, amén, un viaje misionero, su segundo viaje. Entonces Pablo y Silas, eran el acompañante del apóstol, llegaron a Filipos y allí se quedaron un tiempo en aquella ciudad. Dice que era una ciudad importante, y después de haber estado algunos días allí en Filipos, dice que un día de reposo salieron de la ciudad y fueron a la orilla del río, como lo hacían siempre para orar. Ellos se iban a ese lugar a orar mientras estuvieron en aquella ciudad. Dice que salieron un día de reposo para ir al río, para ir a orar. Y dice la Biblia, o cuenta la historia, que ese día se encontraron con un grupo de mujeres que estaban reunidas allá en la orilla del río, a quienes les hablaron, les compartieron el mensaje, les presentaron el plan de salvación, les hablaron de Jesucristo. Y dice la Biblia que tuvieron éxito, porque allí en esa evangelización se arrepintió una mujer de esas, que se llamaba Lidia, y se abrieron puertas pues para la predicación del evangelio. Y entonces, cuando ellos comenzaron a hacer ese trabajo y la gente de allí se enteraron de lo que estaba pasando, dice la Biblia que en aquella ciudad, cuando usted lee desde el principio la historia, dice que había una muchacha, una joven, que tenía espíritu de adivinación. Y dice que esa muchacha, con ese espíritu de adivinación, ganaba mucho dinero, pero el dinero no era para ella, sino para sus amos, quienes la explotaban, y ganaban mucho dinero con aquella mujer adivina. El espíritu de adivinación no es un espíritu de Dios. El espíritu de adivinación es otra cosa, que se parece. Y aquí aprovecho para decirles algo, iglesia. Si lo falso y lo verdadero no se pareciera tanto, no engañaban a la gente. ¿Cierto? Amén, amén. A uno lo engañan con lo falso porque es muy parecido a lo original. Usted se compra una prenda y si usted no sabe bien de eso, le pueden vender la que no es. Si usted no sabe mucho de manejar dinero, bien fácil que usted recibe un billete falso, porque lo falso se parece mucho a lo verdadero, y la adivinación es una de esas cosas. Ustedes saben, y no quiero dar nombres, pero ustedes saben que hay iglesias donde se practica la adivinación. Sí, amén. Y se presenta como si fuera de Dios. Y entonces Dios le dice al oído cómo va a ser el número del chance. Y Dios le dice al oído con quién te vas a casar. Y resulta, hermanos, que eso no es de Dios. Mire, hermanos, si miráramos, porque no es el tema, no me quiero centrar tanto en eso, pero si miráramos con detenimiento lo que la muchacha decía, no eran mentiras. A ver, los que han leído la historia, ¿dónde está el texto?
capítulo 16, versículo 16 también, ¿no? No. ¿Sí? Sí. La muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, oiga lo que decía. ¿Qué decía la muchacha? Estos hombres son siervos con D mayúscula del Dios Altísimo. Pregunto, ¿eso es la verdad o no es la verdad? Amén. Estos hombres os anuncian el camino de la salvación. Eso es la verdad. Y ahí hubiera podido estar alguno para decir profecía. Esto es profecía. Pero dice la Biblia que Dios le dio el discernimiento al apóstol para entender que eso no es de Dios. Aleluya. Dice la Biblia daba muchas ganancias a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, es decir, desde que ellos empezaron a ir a la oración allá, ella siempre salía y andaba detrás de ellos adivinando. Dice la Biblia, mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu. Es importante también notar que no le dijo a la muchacha, le dijo al espíritu. Amén. Porque a veces nosotros nos ensañamos con las personas y le echamos toda la culpa a las personas, y a veces no son las personas, es lo que hay detrás de ellas. Amén. Él se volvió y le dijo no a la muchacha, sino que le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia, y salió en aquella misma hora. La muchacha quedó libre de ese espíritu de adivinación. Y entonces viene lo que ya leímos. Entonces, viendo aquellos hombres que la muchacha ya no adivinaba nada, no le pegaba ni a una. Entonces ya ellos dijeron, esta ya no nos sirve para nada, ya no nos da ganancias, ya no nos da platica. Entonces se disgustaron, se enojaron, se levantaron contra los misioneros, los tomaron y los llevaron ante las autoridades y los acusaron falsamente. Gloria a Dios. Amén. Aquí empezamos a mirar las causas del encarcelamiento de estos misioneros. Gloria a Dios. Lo que sucedió, hermanos, es que los misioneros, o el apóstol Pablo en particular, él atacó directamente el reino de las tinieblas. Amén. Aleluya. Invocó el poderoso nombre de Jesucristo y liberó de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud de aquellos amos de que la explotaban a aquella joven que tenía ese espíritu de adivinación. Vea, hermanos, cuando usted se mete de frente con el diablo, usted va a tener problemas. Por eso hay hermanos que les da mucho temor enfrentar las tinieblas, las fuerzas de maldad. Pero
Que Dios, hermanos, nos pueda usar para ayudar a alguien, eso es una bendición muy grande. Amén. Que Dios me pueda usar a mí para llevarle un mensaje a una persona que anda en malos pasos y esa persona se convierta al Evangelio, para mí es un honor. Amén. Que yo pueda ser un canal de bendición. Que yo pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Y el apóstol iba en su viaje misionero, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Se le presentó esa situación y él, como andaba en su plan de dar a conocer el poder de Dios y de anunciar la buena nueva de salvación, se enfrentó, se puso de frente contra las tinieblas, contra el mismo Satanás. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y el diablo no resiste. El diablo retrocede. Amén. Satanás se aparta. Cuando una persona llena del poder de Dios le hace frente. Y claro, cuando al diablo no le gusta algo, él le hace la guerra. Amén, amén. Yo no sé cuántos recuerdan o cuántos vivieron esa experiencia. Cuando usted empezó su vida cristiana, ¿cómo le fue? ¿Cómo fueron sus primeros pasos? ¿Cómo fue cuando usted comenzó a salirse de las cosas del mundo? Cuando Dios en su infinita misericordia le extendió la mano y le reveló la palabra y comenzó a sacarlo de allá de ese mundo perdido. ¿Cómo fue su experiencia? No fue fácil. ¿Cierto? Se levantó el enemigo contra nosotros. Nos puso a prueba frente a muchas circunstancias y situaciones en la vida. Pero hermanos, siempre estuvo la mano poderosa de Dios ahí para sacarnos adelante, para hacernos victoriosos. Hoy vamos aquí por la gracia y misericordia del Señor, pero el diablo no nos quería soltar. El diablo no quiere que nadie se le vaya de las garras, pero hay poder en el nombre del Señor. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es potencia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Satanás, que se sintió atacado por estos misioneros, se sintió confrontado por los misioneros y digamos directamente por el poder de Dios a través de estos hombres que eran embajadores del reino de Dios. Entonces quiso descargar toda su ira, toda su furia contra ellos o sobre ellos a través de los amos de la muchacha y a través de las autoridades del pueblo, porque ellos fueron ante las autoridades y las autoridades les creyeron a ellos y se confabularon con ellos para hacerles daño a los misioneros. Gloria al nombre del Señor. La Biblia narra la historia ahí donde leímos el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, bueno, ya lo leímos, dice el verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. El 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, entonces prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Como quien dice, estos son de otra parte, son extranjeros. Allí se levantó la homofobia, allí se pusieron en contra de los misioneros, se disgustaron por lo que habían hecho, pero detrás de todo ese proceso está la fuerza del enemigo, que no quiere permitir que se haga el trabajo, que no quiere permitir que la gente conozca el mensaje, que no quiere que las almas se arrepientan, que no quiere que las personas se alejen del mundo y caminen con Dios. Hermanos, pero ese es el trabajo que hay que hacer. Fueron
Acusados falsamente, porque el diablo es un acusador. El diablo es un acusador. Y por cualquier cosa nos quiere presentar como lo peor. No es sino que su vecino se entere que usted es cristiano y él vive pendiente a ver que se equivocó usted para acusarlo. Amén, amén. ¿Sí o no, hermano? Y usted no es evangélico. Y usted no es el que es cristiano y usted siempre lo acusa y lo señala. Porque el diablo es así, acusador. Gloria al nombre de Jesús. Pero no solo los acusaron, la Biblia dice, les rasgaron las ropas para ridiculizarlos, para humillarlos. Imagínense usted, los llevan ante las autoridades y allá entre todos los cogieron y les rompieron sus túnicas, sus ropas, la ropa que usaban ellos fue rota y los pusieron en vergüenza delante de la gente. ¿Hasta dónde el maligno se levanta contra los hijos de Dios? Después las autoridades autorizaron que los azotaran con varas. No contentos con rasgar las ropas de ellos, dice la Biblia, dieron la orden para que los azotaran y ellos, claro, los tomaron, los llevaron y dice que los azotaron fuertemente. Pero esto representa, hermanos, el sufrimiento por la causa del Señor. Y sufrir por la causa del Señor es una bendición. Amén, amén. Porque nos hacemos un poquitico partícipes de los sufrimientos de mi Cristo por salvarnos a nosotros. Amén. Aunque no es ni parecido, pero padecer algo por causa del reino es una bendición. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. No solamente, hermanos, les rasgaron las ropas y los azotaron con varas, sino que dieron la orden de encerrarlos en el calabozo de más adentro. La orden fue: métanlos en la parte de más adentro, donde no tengan acceso a nada, donde queden bien asegurados, donde no haya riesgo que se escapen, porque el diablo cree, hermanos, que no hay esperanza para nosotros. El diablo quiere ubicarnos donde pensemos que no hay esperanza. Y yo no sé cuántas veces usted se ha visto en una circunstancia en la que usted dice: ¿y ahora para dónde cojo? ¿Y ahora qué hago? Parece que no hay salida, me siento acorralado, como que Dios no está, como que mis hermanos no están, como que el pastor no está, como que no hay nadie, y nos sentimos como acorralados. Pero el diablo está equivocado, hermano. Siempre habrá una salida. Siempre habrá una solución al problema. Amén, amén. La orden fue: métanlos en el calabozo de más adentro. Después de rasgarle la ropa, después de azotarlos, gloria al nombre del Señor. Y como si eso fuera poco, entonces ordenaron asegurarles los pies en el cepo, como queriendo decir el enemigo: de aquí no me los quita nadie. Con las ropas dañadas, rasgadas, con sus espaldas sangrantes por la cantidad de azote que habían recibido, metidos en la cárcel y más allá de la cárcel en un calabozo. Y en ese calabozo hay un cepo y allá le amarran los pies y las manos y hasta la cabeza, porque hay algunos cepos también son para la cabeza, para inmovilizarlo. Y la orden fue ponerlos en esa condición como el peor de los malhechores. Así nos quiere ver el diablo a nosotros. ¿A cuántas personas el diablo les ha puesto ataduras? Los ha encerrado, los ha encarcelado, les ha puesto cadenas, los ha dejado atados. Y aunque la persona llora y dice: esta vida para mí no es, yo quisiera morirme, yo quisiera salir de esta situación, pero hay algo que no se lo permite. ¿Sabe por qué? Porque está amarrado, está atado.
Y algunos dicen, yo creo que la manera de arreglar este problema es pegándome un tiro, o tomándome un veneno, o tirándome del tren, o tirándome de un puente. Y la gente cree que con eso puede solucionar su problema. Pero yo quiero predicarles este sermón en esta noche para que todos entendamos que en las circunstancias más difíciles de nuestra vida siempre habrá una manera de salir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto te ha golpeado el mundo? ¿Cuánto te ha humillado y te ha ridiculizado el mundo y las cosas del mundo? ¿Hasta dónde te ha llevado la fuerza de las tinieblas, la corriente de este mundo? ¿Hasta dónde te ha arrastrado y hasta dónde te ha llevado y hasta dónde te ha atado? Pero en esta noche traemos un mensaje poderoso de libertad, un mensaje poderoso de liberación, porque Cristo es vida y vida en abundancia. Alabanza al Señor. Aleluya. Yo pienso que a ningún creyente nos gustaría estar en la condición de estos prisioneros, ¿cierto? Ok. El Señor nos guarda, dice el hermano. Pero también pienso que a todos, en cambio, sí nos gustaría ver la gloria de Dios como la vieron estos hombres. Amén. Porque eso es muy hermoso. Vea, la hermana pidió oración por un niño enfermo, una niña, no sé, una niña. Y el Señor hizo un milagro. La hermana vino al culto y dijo, esto es tan glorioso que yo quiero testificar lo que el Señor hizo. Amén. Eso, hermano. Ver la gloria de Dios es algo muy maravilloso. Amén. Y estos hombres, aunque sufrieron tanto y tuvieron tanta dificultad, ellos vieron la gloria de Dios. Amén. Estos hombres, estos misioneros Pablo y Silas, ellos, hermanos, no cayeron a la cárcel por ser malos. Ellos no eran criminales. Ellos no eran ladrones, no eran extorsionistas, ni eran terroristas. Amén. Amén. Tampoco eran narcotraficantes, ni contrabandistas, ni violadores. Nada de eso. Ellos eran personas que Dios los había mandado con una misión y que llevaban la orden de Dios y el respaldo de Dios para hacer lo que hacían. No eran malos. Pero este mensaje también nos enseña que aunque nos portemos bien y estemos en las manos de Dios, nos llegan circunstancias difíciles. Amén. 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 Uno se imaginaría y uno diría, bueno, pues es el Señor que me manda a hacer una misión, que me envía a lugares lejanos a representarlo a Él con un mensaje, pues lo mínimo es que me lleve en las mejores condiciones, porque Él es Dios. Amén. 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 Pero ¿qué pensar cuando uno dedica todo lo que tiene y todo lo que es para servir a Dios y resulta que se ve involucrado en semejante problemática? Lo glorioso del Evangelio, hermanos, es que Dios, antes de ponernos en una prueba, nos capacita. Amén. Amén. Dios, antes de pasarnos por un proceso, nos capacita. Porque de no ser así, en el primer tropezón golpeamos. Alguien tuvo una dificultad con otro por ahí y entonces él dijo, no puede ser, y una dificultad con otro por ahí, y ustedes conocen la historia. Digo, bueno, usted verá, pues yo soy evangélico, pero la peinilla no. Porque
cuando la persona no está capacitada para pasar por la prueba, entonces en el primer tropezón cae, se devuelve. Pero cuando usted es un hombre o una mujer que Dios lo ha llamado, usted pasa por encima de todos los gigantes. Usted pasa por encima de todas las montañas. Usted pasa por encima de todos los obstáculos. Porque cuando a usted se le acaban las fuerzas para pasar un obstáculo, entonces Dios lo carga y lo pasa por encima del problema o de la dificultad y lo lleva al otro lado a dar testimonio, a alzar las manos y a gritar gloria a Dios, porque Dios me sacó de esta problemática. Amén. Demos una alabanza para el Rey. Gloria a Dios. El único motivo de su encarcelamiento era porque estos hombres llevaban en sí un mensaje poderoso de salvación. Amén. Porque ellos llevaban un poder maravilloso. En ellos había una llama del fuego del Espíritu encendida en su vida. Amén. En ellos había una unción poderosa, que es la unción del Espíritu Santo. Ellos llevaban una luz que hermano, Satanás no podía resistir. Era un fuego que ni los azotes, hermanos, ni los vestidos rotos, ni el calabozo, ni el cepo, ni nada de lo que le pusieron por delante pudieron apagar ese fuego que había en su corazón. Y yo digo, hermanos, amada iglesia, qué bueno, hermanos, cuando a nosotros nada de las circunstancias de este mundo nos hacen echar para atrás. Amén. ¿Qué dicen, hermanos? Amén. Qué bueno cuando el Hijo de Dios tiene esa capacidad de sobrevivir la vida cristiana en medio de la crisis. Amén. Yo no sé qué sería de esta iglesia si hoy, año 2024, mes de junio, de mayo, ya llegando a junio, volviéramos a vivir lo que se vivió en los comienzos, cuando perseguían a los cristianos, cuando mataban a los cristianos, cuando quemaban a los creyentes con Biblia y todo en las plazas públicas. ¿Qué sería de la iglesia? Porque las crisis llegan y el diablo se alborota y la persecución viene. Y no les estoy metiendo miedo para que después se digan, no, en esa iglesia no hay que a nadie, eso allá, ay Señor bendito. No. Aquí hay un pueblo que levantará las manos y dará testimonio de que pasó por dificultades, pero Dios lo sacó adelante. A su nombre sea la gloria. Entonces se requiere de un avivamiento, porque lo que había ya, hermanos, lo que había en la cárcel de Filipos fue, o lo que hubo allá fue un avivamiento. Aleluya. Solo en un avivamiento pasan esas cosas. Porque el avivamiento, a veces nos equivocamos con lo que pensamos que es avivamiento. El avivamiento va donde vaya el creyente que tiene avivamiento. Amén. El avivamiento comienza con un culto a medianoche. Ahí comenzó el avivamiento. Y ese culto fue seguido. Ese culto que comenzaron ellos porque no podían aplaudir, hermanos. Las manos las tenían en el cepo. Yo no sé si todos aquí tienen la idea clara de lo que es el cepo. Amén. Las manos las tenían metidas en el cepo y los pies. No podían aplaudir, ni podían saltar, estaban imposibilitados. Les habían quitado sus ropas, les habían roto sus espaldas, les habían quitado la movilidad de sus manos, la movilidad de sus pies. Los habían encerrado en el calabozo de más adentro, pero no les habían podido apagar el fuego del Espíritu Santo. Amén. A medianoche, 12 de la noche, Pablo y Silas, seguro que se hablaban del uno al otro, vamos a hacer un culto.
Alabanzas al nombre del Señor. ¿A cuántos de nosotros nos ocurriría hacer un culto en una circunstancia de esas? Uno haría un clamor con lágrimas, ¡ay, Señor, sáqueme de aquí! Pero hacer un culto no. Pero ellos comenzaron con un culto a medianoche. Comenzaron a adorar a Dios. Y comenzaron a cantar himnos al Señor. Comenzaron a cantar alabanzas al Rey. Y la Biblia dice, y los otros presos los oían. Y cuando ellos entraron en ese fervor de cantar himnos y alabanza para el Señor, entonces ese culto fue seguido de un gran terremoto. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, si usted le hace culto al Señor de verdad, no se extrañe si pasa algo extraordinario en el culto. Alabanzas al nombre de Jesús. Y no se me vayan a asustar por lo que les voy a decir. Pero si la presencia de Dios fuera para que se hiciera sentir en medio nuestro, aunque hubiera un terremoto. Allá hubo un terremoto, eso dice la Biblia. Acto seguido, después del culto y del terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y luego de esto comenzaron los milagros. Aleluya. Se abrieron todas las puertas de la cárcel. Eso me habla de libertad. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. A nosotros el diablo nos tenía encarcelados, amarrados, cautivos, encadenados por allá en el cepo, metidos en el demás adentro. Pero cuando vinimos a la iglesia y comenzamos a adorar a Dios con el alma, las puertas se abrieron. Yo no sé si ustedes se sienten libres esta noche, pero a mí Cristo me hizo libre. Las puertas se abrieron. Se presentó el milagro. Terremotos, se sacudieron los cimientos, aleluya. Se abrieron todas las puertas se abrieron todas, porque Dios lo hace perfecto todo. Eso me habla de libertad plena, aleluya. Y algo bien importante que no puedo dejar de mencionarlo es que el texto bíblico dice que las cadenas de todos se soltaron. No se las soltaron, no, se soltaron. No vino alguien a abrirle las puertas, no, las puertas se abrieron. Porque el evangelio es poder de Dios. Que la gente no quiere creer, ese es el problema de ellos. Pero el evangelio es poder de Dios. La persona llega a la iglesia con unas cadenas de licor, con unas cadenas de drogadicción, con unas cadenas, hermanos, de brujería, con unas cadenas de hechicería, con unas cadenas de tinieblas, de ocultismo, de brujería. Pero cuando le abre el corazón a Cristo, las cadenas se sueltan y las puertas se abren. Viene la libertad que da el evangelio, aleluya. Eso es avivamiento. Un verdadero avivamiento no es colectivo, hermanos. Un verdadero avivamiento es individual. Amén. Gloria a Dios. Estos misioneros no esperaron estar en medio de muchos hermanos para poder provocar un avivamiento. ¿Dónde podríamos ver un avivamiento? Voy a esperar la convención en el estadio en Cali, voy a esperar la confraternidad famosa donde vienen. No, hermanos, el avivamiento comienza cuando tú le hables de verdad el corazón a Cristo. El verdadero avivamiento no es circunstancial, no depende del bueno o mal momento que estás pasando. Si hay pobreza, si hay riqueza, si hay salud, si hay enfermedad, si el piso es de mármol o está solamente en tierra, si la iglesia es grande o es chiquita, eso no son las circunstancias las que hacen un avivamiento.
El avivamiento viene cuando tú le abres el corazón a Cristo. Amén. Si le abres el corazón a Cristo, habrá avivamiento en tu vida. Amén. Y tus vecinos verán el avivamiento. Y tus hijos verán el avivamiento. Y tu familia verá el avivamiento. Aleluya. Porque el avivamiento comienza en el corazón de la persona. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. No es circunstancial. El verdadero avivamiento no es esporádico. Siempre tiene un proceso en el propósito de Dios. Dios tiene propósitos con las personas. El verdadero avivamiento no es de lugares, sino de donde vaya el creyente que tiene el fuego del Espíritu Santo encendido en su corazón. Allí va el avivamiento. No hay que buscar una determinada congregación o algún evento en particular para sentirse en avivamiento, porque es en el corazón nuestro. Amén. No hay que viajar a otras ciudades o a otros países para encontrar el avivamiento. No depende de los grandes o de los mejores predicadores o de los famosos cantantes o grupos musicales. De eso no depende el avivamiento. Volvemos a decir que el avivamiento depende de hasta dónde le abres el corazón a Dios. Amén. El verdadero avivamiento no son emociones, hermanos. No es el que más habla en lenguas o el que más salta. El verdadero avivamiento es del que produce los frutos del Espíritu Santo y da los resultados que la palabra de Dios manda. Aleluya. El verdadero avivamiento lo lleva el cristiano donde quiera que él vaya y en cualquier circunstancia que esté viviendo. Si se lo propone, tendrá un avivamiento. ¿Quién alaba al Señor esta noche por la bendición de tener un avivamiento? Voy a concluir esta noche, hermanos, diciéndoles que a estos misioneros no se les acabó el avivamiento cuando les rasgaron las ropas, ni cuando los azotaron con las varas, ni cuando llegaron a la prisión, ni tampoco cuando los amarraron en el cepo. Aún, hermanos, la celda más oscura y fría, aún el momento crítico de nuestra vida, en esas circunstancias complicadas que vivimos, puede llegar a ser un buen escenario para un avivamiento. Yo lo creo así. Amén, amén. El lugar o la circunstancia más complicada de la vida o adversa, aleluya, cuando creemos que ya todo está perdido, que todo está terminado, que no hay nada que hacer, alabado sea el nombre del Señor, allí puede llegar a ser el epicentro glorioso de un gran avivamiento, porque así lo enseña la palabra de Dios. El poder de Dios puede sacudir o hacer estremecer los cimientos de los mismos infiernos si fuera necesario. Aleluya. Puede abrir las puertas en las que están los que hoy han sido cautivados por el enemigo, y puede haber avivamiento para que las almas se conviertan, para que los enfermos se sanen, para que los demonios se vayan, para que la gente tenga la libertad de adorar a Dios, para que la gente quiera venir a la iglesia, al culto, para que los hermanos sientan el deseo de tributar y alabanza y adoración al Rey. Puede ser el avivamiento, aunque las circunstancias sean complicadas. Amén. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Voy a invitarlos a estar en sus pies.